Bueno, vamos a ver la palabra de hoy, Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Como hoy no tenemos la pantalla, voy a estar leyendo yo, escúchenlos bien, aquellos que tienen celulares, pasaje bíblico, lo pueden leer, acompañarme también con la lectura. Entonces dice la palabra, entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por esto el reino de los cielos es semejante a un hombre que era rey, que quiso hacer cuenta con sus siervos, y cuando él comenzó a hacer cuenta, le fue traído uno que les debía muchísimos dinero, en otras versiones habla de 10.000 talentos, puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderlos a él, junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía poco dinero, 100 denarios, ¿sí? Traduce en otras versiones, y haciéndose de él, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayendo le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a sus hermanos. Amén. ¿Por qué le parece si nos saludamos diciendo, te amo en Cristo? Salúdense. ¿No? O no me escuchan o están muy concentrados, ¿no? Para escuchar la palabra. Bueno, con los pasajes de Mateo capítulo 18, hoy es el tercer domingo que estamos compartiendo, ¿no? sobre este capítulo 18. Estamos compartiendo sobre las actitudes que debería haber en nosotros, ¿no? Que pertenecemos al reino de los cielos. Primero dijimos, no sé si se acuerdan, que no debíamos buscar ser grandes, sino ser pequeños. Así como los niños pequeños dependen de sus padres, debíamos nosotros vivir también con humildad, dependiéndonos, ¿no es cierto?, de Dios. Y la semana pasada dijimos que teníamos que valorar a una sola alma. Entonces compartimos sobre la necesidad de buscar, de exhortar y de orar por esa alma que se había alejado del Señor. Hoy vamos a compartir sobre la tercera actitud, ¿no?, que muestra Mateo 18 que debemos tener, y es la actitud de perdonar. Ustedes saben que en Estados Unidos es un país donde ocurren muchos accidentes con arma de fuego, bueno, acá en la Argentina también, pero muchas veces en la escuela, hospitales, centros comerciales, a menudo escuchamos noticias de que ha habido incidentes con armas, ¿no?, en estos lugares donde se reúnen muchísima gente. Según los datos que encontré en internet, lo que va del año hasta el 30 de junio de este año 2025, hasta hace poco, se dice que en Estados Unidos hubo un total de 230 incidentes con arma de fuego. Y que entre ellos, en todos esos accidentes, o a veces, malintencionadas, murieron 262 personas, ¿no? Una cifra bastante grande, ¿no? Por lo visto nadie se asusta. Incluso ha habido, desde 1999 hasta este año, 20 incidentes con arma de fuego hacia las iglesias cristianas. Entre ellos, en 2017, en una iglesia de Texas, hubo un incidente en el que 26 personas perdieron la vida. Estaban adorando al Señor hasta que entró un terrorista, empezó a disparar y 26 personas murieron, ¿no?, por este motivo. Y hace pocos días atrás, el mes pasado, en una iglesia de Detroit, también escuchamos, no por el noticiero, que mientras estaban adorando a Dios hubo una persona desde afuera que empezó a disparar. Gracias a Dios no hubo víctima. Bueno, realmente es difícil creer que hechos como estos sucedan, inclusive, ¿no?, hacia las iglesias o dentro de la iglesia. Por eso es común pensar que quienes provocaron tal violencia, el tal desastre o el asesinato, ellos deben realmente pagar, ¿no es cierto?, por lo que hicieron. Deben ser castigados severamente con todo el peso de la ley, es lo que pensamos. Sin embargo, exactamente hace 10 años atrás, sucedió lo siguiente en una iglesia de Charleston, en Carolina del Sur. En junio de 2015, hubo un tiroteo en esta iglesia de Charleston, en donde murieron 9 personas. Fue un hecho impactante especialmente porque era una iglesia de congregación afroamericana, y el crimen justamente había sido causado por una persona que sentía odio racial
hacia estas personas de color. Fue tan grave lo que sucedido que el presidente Obama en su momento, inclusive él personalmente participó del funeral, de todos los servicios fúnebres que ha habido con los fallecidos. Sin embargo, después de este hecho, ocurrió algo que causó un impacto mucho más fresco, podemos decir, dentro de la sociedad estadounidense. Fue que en lugar de mostrar enojo y odio, los familiares de la víctima, ellos enviaron un mensaje de perdón hacia el criminal. Una hija que había perdido a su madre dijo: yo te perdono, que haya misericordia para tu alma, tú me has herido a mí y a muchas personas, pero que Dios te perdone. Una esposa que perdió a su esposo dijo: nuestra familia te perdona, que esta sea una oportunidad para arrepentirte y que entregues tu vida a quien más te valora, a Cristo. Así en la corte los familiares transmitieron mensajes de perdón hacia el asesino. Fue un acontecimiento que conmovió profundamente a la sociedad como un milagro de perdón, ¿no?, que había vencido al odio, y como un verdadero acto de misericordia que practicaron los cristianos, ¿no?, que practicaron esta gracia y del amor de Cristo. Ahora, cuando escuchamos historias como estas, solemos pensar que son historias ajenas, que nada tiene que ver con nosotros. Incluso llegamos a pensar cómo es posible que haya gente que, ¿no?, practiquen semejante perdón. La razón por la que pensamos de esta manera es porque tenemos la idea que el perdón verdadero es algo difícil de ponerlo en práctica, algo doloroso y sobre todo algo que no queremos hacer. Hace algunos años en un periódico cristiano llamado Christian Daily se publicó un artículo, ¿no?, abordando justamente sobre el tema del perdón y por qué nos cuesta perdonar tanto. Allí hablaba de tres cosas. La primera razón, ¿no?, que nos cuesta, ¿no?, para ejercer el perdón era porque pensamos que nosotros no merecemos ser heridos. Entonces, cuando alguien nos hiere, ¿no?, creemos que recibimos algo que no nos merecíamos, que por lo tanto esa persona no merece ser perdonado. La segunda razón es porque queremos devolver el daño que recibimos tal cual como lo recibimos, ¿no? Que la otra persona pague de la misma manera o aún más de lo que nosotros recibimos. Y la tercera y la última razón es porque queremos que aquellas personas que nos hirieron sientan remordimiento, sientan culpa, que se sientan mal por lo que hicieron. Bueno, que por eso la mayoría de las personas piensan que quien me lastimó tiene que venir primero a pedirme perdón, o que solo así, ¿no?, puede ser quizá que lo perdonemos. Solo pensamiento que tenemos. Yo no sé qué piensan ustedes, qué opinan ustedes sobre el perdón. Porque muchas veces nosotros también pensamos de la misma manera. ¿No es así? Frente a los errores que nosotros cometemos, somos generosos con nosotros mismos. Decimos, no es tan grave como para ir a pedir perdón. Pero cuando alguien nos ofende y nos lastima, ¿no?, nos volvemos estrictos y pensamos, se tiene que disculpar primero, ¿no?, tiene que pedirme perdón sí o sí, ¿no? Así de difícil es perdonar. Y es difícil porque en nuestra mente tenemos un pensamiento muy legalista. ¿Qué dice la ley del Antiguo Testamento? Por ejemplo, en Éxodo 21, 24 al 25 dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ojo por ojo, diente por diente, eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? ¿Y que eso nos parece más justo cuando somos agraviados? Incluso en nuestro corazón muchas veces queremos que paguen muchísimo más de lo que indica la ley o de lo que determina la ley. Así como dice en Génesis 4:24, dice: si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. O sea, quien hiera a Caín será castigado 7 veces más. Y quien lastime a Lamec será castigado 77 veces más. Y esto es lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, ¿no es así? Muchas veces cuando alguien nos lastima queremos que esa persona sufra 10, 20, 100 veces más. Este es el espíritu de venganza que tenemos. Y es por eso que nos cuesta poner en práctica el perdón. Por supuesto que si alguien ha cometido una falta, es justo que pague las consecuencias y reciba un castigo. Pero el perdón, hermano, no es una cuestión de si quien cometió el error recibe el castigo sí o no, sino el perdón es un problema más del corazón y no tanto un problema del castigo. ¿Por qué el perdón es un asunto del corazón? Es porque las heridas del corazón y el perdón están siempre conectadas. Si el castigo es una sanción que se aplica por el mal que alguien ha hecho,
El perdón tiene que ver cómo nosotros resolvemos, cómo resuelvo yo mis sentimientos hacia esa persona desde mi corazón. Está más relacionado cómo manejar mis heridas que hay dentro de mi corazón. Y déjeme decirle que no existe otro remedio para el corazón que el perdón mismo. Si no usamos este remedio llamado perdón, la ira, el odio, el resentimiento, van a seguir agitando nuestros corazones. Y si lo dejamos así, al final, las heridas se infectan, se pudre y termina provocando un dolor del que no podemos escapar. Y cuando esto sucede, comienzan a surgir dificultades en nuestra relación, inclusive con otras personas, inclusive con la persona que amamos. Nos volvemos constantemente estrictos, críticos, negativos, llenos de ira, atados a la ira, a la herida, ¿no?, que está dentro de nosotros, y no podemos liberarnos de esa herida. Terminamos viviendo un círculo vicioso llamado infelicidad, del que no podemos salir. Por eso es necesario entender y resolver el asunto del perdón. Y así como vemos en la palabra de hoy, vemos que Jesús también habla del perdón y nos muestra con claridad cuál es el camino que debemos tomar. ¿Qué dice Jesús? Primeramente, dice lo siguiente: no pongas límite al perdón. No pongas límite al perdón. Comienza hablando sobre los límites del perdón y nos dice que no debemos poner una línea que diga hasta aquí o hasta acá. En la palabra que compartimos la semana pasada, Jesús había hablado sobre cómo ayudar al hermano que había caído en pecado, para que esa persona se restaure, que uno debía ir a buscarlo, exhortarlo, ayudarlo a salir de allí, y si aún así no se arrepiente, entonces por lo menos que debíamos seguir orando por esa persona. Y la palabra de hoy podemos decir que está conectada con esa enseñanza. Por eso Jesús, aparte de lo que ya enseñó en los versículos anteriores, nos está diciendo que también debemos practicar el perdón dentro de nuestro corazón. Y la enseñanza de hoy comienza con la pregunta de Pedro, que dice en el versículo 21. Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Bueno, Pedro ya había recibido de parte de Jesús la enseñanza de que había que perdonar. En Mateo 6, por ejemplo, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, allí en el versículo 12 Jesús había dicho: perdónanos nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, Pedro ya había aprendido de esto, sabía que había que practicar el perdón, pero tenía la duda, esta duda sobre la cantidad de veces o sobre el límite, ¿no?, que él debía poner para poder perdonar a otra persona. Normalmente en la tradición del judaísmo, dentro de la tradición judía, se enseñaba que se debía perdonar hasta 3 veces. Así que el número que propuso Pedro, 7 veces, era más de doble de lo que se enseñaba comúnmente dentro de esta cultura judía. Puede ser entonces que Pedro haya querido recibir algún tipo de elogio de parte de Jesús, del maestro. Esperaba que Jesús le dijera: qué bien, Pedro, entendiste mis enseñanzas, te felicito porque 7 veces son más que suficientes. Sin embargo, la respuesta de Jesús terminó superando por completo todos los pensamientos de Pedro, porque le responde en el versículo 22 de esta manera. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiso decir con esto? 7 por 7 es 40, ¿no? O 70 es 490. Entonces, ¿Jesús está diciendo que hay que perdonar 490 veces? Por supuesto que no. Jesús no está hablando de un número, de una cantidad. Al contrario, está diciendo que el número no es lo importante, que no debemos poner límite numérico al perdón, ¿no?, que debemos perdonar tantas veces como sea necesario, sin contar, sin medir. Muchas veces nosotros, cuando pensamos en el perdón, solemos establecer unos límites o condiciones inclusive para perdonar. Si la otra persona viene primero a pedirme perdón, entonces lo perdono, si no, no. Puedo perdonar unas 2 veces, pero no más que eso. Las pequeñas cosas sí lo puedo perdonar, pero cosas grandes no, nunca. Puedo perdonar a todos, pero a esa persona no, ¿no? A ese hombre no, ¿no? No es así como trazamos nosotros nuestras propias líneas de perdón, fijando límites. De esta manera establecemos condiciones, ¿no?, de manera anticipada entre lo que se puede perdonar y lo que no se puede perdonar. Pero Jesús nos está diciendo: destruyan esos límites. Perdonen sin trazar líneas anticipadamente. Bueno, algunas personas podrían decir: pero en la realidad en que vivimos esto es imposible ponerlos en práctica, porque el ser humano es un ser emocional.
¿Cómo podemos nosotros practicar el perdón desde el corazón? Esta palabra del Señor es algo imposible de cumplir, ¿no?, para el ser humano. Puede ser que algunos piensen de esta manera. También puede haber casos en donde pensamos y tomamos la decisión de perdonar a tal persona, pero en el momento en que vemos su cara, de pronto, ¿qué surge? Surge la ira, surge el enojo, ¿no? Y nos olvidamos de esas decisiones que tomamos, ¿no?, de haber querido perdonar a esa persona. Pero Jesús nos dice que debemos resistir frente a esos sentimientos y que lo perdonemos de manera incondicional, que no pongamos un límite diciendo, lo perdonaré hasta aquí o hasta acá. Puede ser que algunos lleguen a decir, qué difícil entonces creer en Jesús, qué difícil es vivir siendo un verdadero cristiano. ¿No es mejor entonces vivir como un mundano más en el mundo, olvidándome de todos los compromisos o todas las exigencias que la palabra nos pida? No. Sin embargo, hermanos, recuerden esto, una persona que no perdona termina viviendo su vida encerrada en una cárcel llamada odio. Así como quien no ha recibido el perdón delante de Dios, de parte de Dios, no puede tener paz, si en nuestro corazón no perdonamos, entonces tampoco puede haber paz en nosotros. Por eso el escritor cristiano, C.S. Lewis, dijo lo siguiente sobre los significados de ser cristiano y sobre el perdón. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable de ti. Algo imposible de perdonar, Dios me lo perdonó y yo tengo que poner en práctica el mismo perdón. Entonces, ¿es posible que podamos practicar el perdón? ¿Cómo podemos perdonar sin poner límites? ¿No es ese tipo de perdón que solo Jesús lo puede hacer? Pero el Señor nos dice que nosotros también podemos hacerlo y que debemos hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Segundo lugar, el perdón se vuelve algo posible en nosotros cuando primero recordamos el perdón que recibimos de Dios. Fíjense que el pasaje de hoy, Jesús nos habla de una parábola, que seguramente lo conocen, y en ella también habla del reino de los cielos, dando a entender que como los ciudadanos del cielo, el perdón es algo que sí podemos poner en práctica. Y en esta parábola podemos descubrir también la gracia y el perdón de Dios que nosotros recibimos primeramente. Y habla de lo siguiente. Dice que había un hombre que debía 10.000 talentos al rey. Esa cantidad era tan enorme que no había forma en que él pudiera pagar esa deuda. Por eso dice en el versículo 25, puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderlo a él, junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía y que se lo pagara. ¿Qué tan grande era esa deuda que ni vendiéndose él mismo, ni vendiendo a su esposa y hijos, podía pagarla? Así de grande era. Ustedes saben que un talento equivale al salario de 6.000 días de trabajo de un obrero, no valía en esa época. O sea, en años, esto significaba que debía trabajar 16 años para ganar un talento. Entonces, ¿cuánto sería 10.000 talentos? Multipliquen 16 años por 10.000. ¿No? Y el resultado es 160.000 años. Era una cantidad imposible de pagar. No había forma de saldar esa deuda por sus propios medios. Por eso este hombre comienza a suplicar por misericordia, dice el versículo 26. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Ten paciencia, ten misericordia conmigo. Cayó de rodillas y empezó a rogar. Entonces su señor, movido por la misericordia, le perdona todas las deudas. El versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda, dice. Entonces miren cuán grande fue el favor que recibió este hombre de parte de su Señor. Esta gracia, este perdón incondicional, podemos decir, porque no le pidió nada a cambio. Pero mientras salía de ese lugar, habiendo recibido semejante perdón, habiendo sido perdonado de esta deuda de 10.000 talentos, este siervo se encuentra con un amigo que le debía 100 denarios. Y como un denario era el salario de un día de trabajo de un obrero, podemos saber que esta deuda equivalía, si más o menos, 100 días de trabajo de un obrero, 100 denarios. Una deuda que con un poco de paciencia, ¿no?, esperándolo, lo podía cobrar sin problemas. Aparte, este hombre había sido perdonado hace minutos nomás de una deuda que ni con 160.000 años de trabajo podía pagar. Así que tranquilamente pudo haber perdonado a su amigo que le debía apenas dinero por 100 días de trabajo, pero no lo hizo, no lo pudo perdonar, incluso lo envió a la cárcel.
Cuando esta noticia llega al rey, el rey se enoja tanto que manda a encerrar a aquel siervo, ¿no? Y esto es lo que relata esta parábola. Entonces, ¿cuál es el punto clave que Jesús quiere enseñarnos aquí con esta parábola? Que nosotros, los que creemos en Jesús, somos los que recibimos el perdón de los 10.000 talentos. Que Dios ya entregó su perdón por nuestro pecado, por nuestra deuda. Por eso la deuda en esta parábola representa esos pecados nuestros. Y nuestro pecado tenía tanto peso que superaba los 10.000 talentos. El pecado de rechazar a Dios, el pecado de negar, ¿no?, al Dios que nos dio la vida, el pecado de haber crucificado a Jesucristo. El peso de ese pecado era tan grande que aunque entregáramos nuestra vida, nuestra familia, nuestras posesiones, con ninguna de ellas podríamos haberlo pagado. Entonces cuando entendemos el peso del pecado que fueron perdonados, podemos comprender la gracia del perdón, la profundidad y la dimensión del amor con que Dios nos amó. Y es ahí donde podemos también perdonar a otras personas. No se puede haber aquí personas que digan, pastor, yo no cometí tantos pecados, mis pecados no pesan tanto, ¿no? Y si es así, los invito a pensar, si pecáramos una sola vez al día, porque la Biblia dice, ¿no?, cuando odiamos a alguien desde el corazón, es como que ya lo matamos, ¿no? Inclusive cuando insultamos a alguien con nuestra boca, cuando maldecimos, ya estamos pecando. O cuando miramos a una mujer y codiciamos en nuestros corazones, ya cometimos el pecado de adulterio, dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cuántos pecados hay más que cometemos inclusive con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestras acciones? Y si hay alguien que está libre de todos estos pecados, esa persona seguramente es un ángel. No debería estar aquí, ¿no? Pero aparentemente, por lo visto, no tenemos ningún ángel acá adentro. Todos somos pecadores. Entonces piensen, si pecamos una sola vez al día, un pecado al día, todo eso sumado durante un año sería ¿cuántos pecados? 365. Estaríamos pecando 365 veces, ¿no es así? Y si vivimos 80 años, ¿cuántos pecados habremos cometido durante esos 80 años? ¿No? Un poco más de 30.000 quizás, 30.000 pecados. Entonces delante de Dios somos pecadores con un antecedente más de 30.000 pecados. Así el hermano que está al lado de ustedes, hermanos, no son tan santos como parecen ser. Delante de Dios somos personas con antecedentes de pecado. Y unos cuantos antecedentes de pecado, ¿no? Así que no podríamos decir que somos inocentes delante de Dios, ¿no es así? Pero aún así el Señor nos perdonó, a mí y a ustedes, de todos estos pecados. ¿Y en dónde lo hizo? En la cruz. Lo hizo en la cruz, para cargar con el peso de estos pecados inmensos que superan los 10.000 talentos. Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesús, al mundo. Lo hizo subir a la cruz, los colgó en la cruz, derramar su sangre, morir en nuestro lugar, para pagar el precio de nuestros pecados. El Dios del cielo entregó la vida de su Hijo por nosotros. Y la Biblia proclama este amor de Dios de esta manera. Allí en Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, aún cuando teníamos esta deuda de 10.000 talentos, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por vos y por mí. Entonces la persona que ha recibido este perdón, Jesús está diciendo que somos nosotros, que ustedes y yo, y por lo tanto podemos poner en práctica el perdón. Por eso nos está diciendo perdona. Perdona incluso hasta 70 veces 7. Porque pecado más grande que estaba en vos yo te lo perdoné, dice Dios. Y solo cuando recordamos el perdón que recibimos, entonces podemos poner en práctica el perdón. Y por último, la tercera razón por la que debemos practicar el perdón es porque si no perdonamos, nuestra relación con Dios se bloquea, se interrumpe. No estoy hablando de que perdemos la salvación, no, sino que no podemos experimentar la gracia de Dios que es derramada diariamente. Esa gracia, ese favor que necesitamos todos los días de parte del Señor, de alguna manera terminan siendo bloqueadas si no perdonamos. En Lamentaciones, capítulo 3, 22-23, dice lo siguiente. Por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su felicidad. El amor de Dios y su compasión dice que jamás se agotan. O sea,
es derramada constantemente y cada mañana se renueva, dice. Cada mañana Dios nuevamente derrama de su favor sobre nosotros. O sea, no hay un solo día en que no necesitemos de este amor y esta compasión de Dios. Y no hay un solo día que el favor de Dios no esté con nosotros, esta bondad y esta fidelidad. Pero si no hay un perdón dentro de nuestro corazón, si no practicamos el perdón, entonces terminamos viviendo una vida en la que la bondad y la misericordia de Dios se ven interrumpidas, bloqueadas. En el último versículo de hoy, el versículo 35, Jesús dice lo siguiente: así también hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Hay una Biblia llamada El Mensaje, traducida por Eugene Peterson, y él este versículo lo traduce de esta manera. Dice, si no perdonan a los demás, no pueden recibir el perdón de Dios. Si no hacen su parte, están bloqueando con su propia mano lo que Dios quiere darle. O sea, si no perdonamos, estamos de alguna manera bloqueando con nuestras manos lo que Dios nos quiere dar. Si no perdonamos, el perdón queda bloqueado. Si no compartimos las bondades que recibimos de Dios, la bondad de Dios también quedan bloqueadas, ¿no? Por eso no perdonar es como decir, Dios, yo no necesito de tu perdón. Y si no comparto la gracia de Dios que recibimos, estamos diciendo, no necesito de la gracia de Dios ni el favor del Señor. Estamos diciendo que queremos vivir como queremos, según mi propia voluntad, sin seguir la palabra de Dios ni su voluntad. Y así terminamos viviendo una vida seca, marchitada, en la que la bondad y la misericordia de Dios, que Dios derrama cada mañana, quedan bloqueadas. Un pastor dio un ejemplo sobre el perdón y me pareció tan acertado que quisiera compartirlo con ustedes. Imaginen por un momento que un día un desconocido entra en la casa de ustedes y de repente esta persona comienza a comportarse como si fuera el dueño de la casa. Empieza a caminar por todos los rincones de la casa, trata de controlar su vida, mi vida, según sus propios pensamientos y deseos, me sigue a todas partes molestándome, no puedo disfrutar de la paz, aún estando en mi propia casa, me molesta a la hora de comer, cuando estoy sentado en el sofá, no puedo hablar con libertad por teléfono porque está siempre allí molestándome. Ese extraño me hace vivir una vida incómoda y difícil, y mientras no lo saque de mi casa, tendré que vivir sin paz para siempre. Y una vida sin perdón es exactamente así, decía este pastor. ¿Y qué quiso decir con esto? Que cuando no podemos perdonar a alguien, esa persona termina viviendo dentro de nuestro corazón. Y por culpa de esa persona que está dentro de uno, la vida se vuelve difícil. O sea, lo tenemos que sacar, tenemos que dejarlo ir, despedirlo. Pero no lo hacemos. Y al no hacerlo, esa persona termina tomando el control de nuestra vida, de nuestras emociones. Comienza de alguna manera a manipularnos y como consecuencia perdemos la libertad, vivimos una vida marchitada, llena de incomodidades, sin paz. Pero el problema es que este extraño no sale por su propia cuenta. Entonces, ¿cómo podemos sacar a esa persona de nuestro corazón? Eso es lo que precisamente hace el perdón. Saca el extraño de nuestro corazón. El perdón hace eso. Por eso, hermanos, el perdón no es algo que hacemos por la otra persona, sino es algo que hacemos por nosotros mismos. Solo cuando perdonamos podemos ser libres, solo cuando perdonamos podemos vivir nuestra propia vida, solo cuando perdonamos podemos experimentar cada día la bondad y la misericordia de Dios, solo cuando perdonamos estamos dejando ir, ¿no?, esa ira, esa persona, ese odio. Queridos hermanos, ¿hay alguien en su corazón a quien aún no han podido perdonar? ¿No será que esa persona ha ocupado un lugar ya en sus corazones y está arruinando su vida? Recuerden, perdonar es echar a esa persona fuera de la casa de su corazón. Por eso, en un libro titulado El perdón cristiano, escrito por Dan Hamilton, allí se menciona una frase de un psiquiatra llamado Macmillan que dice lo siguiente: desde el momento en que empezamos a odiar a alguien, nos convertimos en su esclavo. O sea, cuando vos empezás a odiar a alguien, esa persona de alguna manera, esa emoción, ¿no?, te esclaviza, ese odio. Y cuando eso sucede, poco a poco también nuestra relación, ¿no?, con el Señor, con Dios, se va debilitando. Por eso, aunque muchas veces venimos a adorar a Dios, no podemos recibir de su gracia, ¿no?, porque ese odio termina bloqueando, ¿no es cierto?, la gracia de Dios.
Y aunque la recibimos, de hecho, porque Dios derrama, sí, abundantemente de su gracia, la terminamos derramándolo al salir del lugar, al salir del templo. Incluso cuando oramos, sentimos que estamos desconectados de Dios, aunque lo busquemos, no lo encontramos, ¿no? Sentimos que como que hay algo que bloquea nuestra relación con Dios, y todo esto sucede cuando empezamos a odiar a alguien, cuando no podemos perdonar, ¿no?, a ciertas personas. Perdemos el gozo de vivir la vida de fe. Por eso en Mateo 5, 23 y 24 Jesús nos dijo lo siguiente: por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. El significado de esta palabra es el siguiente: si no perdonamos ni nos reconciliamos con nuestros hermanos, ¿no?, y aún así ofrecemos culto a Dios, va a ser difícil no poder experimentar ese encuentro con Dios en ese tiempo de adoración, porque hay algo que nos bloquea. Dios, por supuesto, derrama de su gracia y su misericordia sobre nosotros, pero el problema está en nuestro corazón, ¿no? Nuestro corazón está cerrado por el odio y por el resentimiento y termina bloqueando esa gracia del Señor. Bueno, ya sé que aunque les hables del perdón, sé que esto es difícil para muchos. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestra forma de ser, sabemos que no se formaron de un día a otro, de una noche a la mañana. Desde que nacimos hasta hoy, todas las personas que conocimos, las situaciones que experimentamos, han influido de alguna manera en nosotros, moldeando nuestros pensamientos, endureciendo nuestros corazones. No, hay personas que en el pasado nos causaron dolor, a veces incluso nos odiamos a nosotros mismos, ¿no?, por nuestros errores y fallas. Y entre esas personas hay quienes ya ni siquiera lo podemos ir a buscar para reconciliarnos, pero debemos ser capaces de por lo menos perdonarlos en el corazón, ¿no?, de alguna manera desconectarnos de esa experiencia del pasado, porque si no lo hacemos, no podemos avanzar, no podremos saborear la bondad y la misericordia que Dios derrama hoy y terminaremos viviendo una vida en la que solo nosotros seremos los que sufrimos. Hermanos, perdonen a esas personas que llevan en el corazón. Perdónense también a ustedes mismos de sus errores y debilidades. Reconcíliense con los malos recuerdos y perdonen. ¿Y cómo se puede hacer esto? Es posible cuando miramos la cruz. Cuando nuestros ojos se dirigen hacia la cruz, esto se vuelve posible. Cuando recordamos el amor de Dios que nos perdonó, el perdón que recibimos de parte del Señor, entonces esto es posible. No perdonamos porque esa persona sea buena o adorable o lo merezca. Tampoco lo hacemos porque nosotros seamos excelentes o de gran carácter, no. Lo hacemos simplemente por causa de Cristo. Y lo hacemos para nosotros poder disfrutar de la paz y de la gracia que derrama el Señor. Amén. Y esto es posible cuando miramos la cruz, cuando nos paramos delante de la cruz, por causa de esa cruz, ¿no? Es por medio de la cruz que el perdón se vuelve algo posible en nosotros. Así en esta mañana, esta tarde, los invito una vez más a recordar, ¿no?, de esa gracia, de ese perdón que recibimos de parte del Señor y poder de alguna manera poder ejercer, no practicar ese perdón que tanto lo necesitamos. Vamos a cerrar nuestros ojos.